Bien, mire, yo me imaginaba y me sospechaba que tratar de explicar la diferencia entre Jesús y Cristo versus lo que opinan nuestros amigos de Unity, para beneficio de los que tal vez hoy están y no estuvieron el martes pasado, yo señalé que dentro de la experiencia de Unity, hace muchos años atrás yo conversaba con una pastora de Unity y ella me decía, pastor, le estoy refiriendo a una persona que vino a nuestra congregación porque ella ha estado entre nosotros, pero nosotros, por lo menos ella en su carácter me decía, reconocemos que podemos impartir algún tipo de experiencia de fe cristiana, pero llega un momento donde ya no podemos dar más. Y hay personas que nos piden que desean moverse a otra congregación y a nosotros en lo personal no nos molesta. Y de hecho ella se tomó el tiempo para llamarme y referirme a esta persona que venía a estar con nosotros participando en nuestra iglesia. Obviamente todavía me quedaría hablar un poco de cómo piensa Unity con respecto al Espíritu Santo. Y ellos dicen, en estos 11 minutos que me quedan, puede ser que después de las 9:30 yo no hablo más. No, y no está, y ya me dio las instrucciones claras. Con respecto al Espíritu Santo, ellos vuelven a decir, el Espíritu Santo constituye el tercer miembro de la Trinidad. Es el poder ejecutivo del Padre y del Hijo que realiza el plan. El Espíritu Santo es ese deseo interior de cada persona que conduce la mente hacia la santidad y unidad con la mente divina. Fíjese cómo comienza la cosa bien y después se bifurca el concepto. No hay ningún problema en decir es el poder ejecutivo del Padre y del Hijo, pues porque Él dijo que era el Paracletos, que era precisamente el ejecutador, el que iba a trabajar. No hay ningún problema hasta ahí. Pero cuando dice el Espíritu Santo es ese deseo interior de cada persona que conduce la mente hacia la santidad y unidad con la mente divina, obviamente esto no guarda relación con el cristianismo ortodoxo. El cristianismo ortodoxo postula que el Espíritu Santo, como el Padre y el Hijo, es un miembro distinto de la Trinidad que se considera como una persona esencial en la divinidad. El Espíritu Santo procede del Padre y el Hijo, pero es igualmente adorado. Y de hecho es el que trazó el plan del ministerio de Jesucristo, porque fue el que habló por los profetas y desde luego Él es también el Señor de la vida. En Unity no puede haber distinción entre Dios y la creación, porque el pensamiento es panteísta. Acuérdense que viene prestado del hinduismo, es el pensamiento hinduista. Por lo tanto, el Espíritu Santo no puede distinguirse del orden creado y sería incoherente mantener otra opinión. En el cristianismo sí puede hacerse, dada la distinción fundamental entre el creador y lo creado. O sea, los cristianos sabemos distinguir que Dios creó todas las cosas y todo lo que hay existe por Él, y nada de lo que existe todo lo que existe fue hecho por Él. En el caso de Unity, ellos no pueden hacer esa distinción, se les hace difícil porque obviamente el pensamiento filosófico hinduista pondera dentro del pensamiento de Unity, y ese pensamiento es panteísta. Es un pensamiento donde dice, sí, Dios es Dios, pero Dios está en todos lados, Dios está en todas partes, Dios está en esta Pascua que es roja, y está en esta otra Pascua que es blanca, y está en los árboles, y está en las flores, y está en la vegetación, y está en los ríos. Entonces no puede distinguir
no puede distinguir a Dios de la naturaleza. Con respecto a la humanidad, Unity dice que no existe distinción cualitativa entre Dios y la humanidad. Por lo mismo, porque es panteísta. ¿Ves? Como en Jesús, en cada uno hay un Cristo innato. Eso no es cierto. ¿Ves? La meta consiste en pasar desde la conciencia personal hasta la conciencia crística, o de la conciencia natural a la espiritual. Mire, la Biblia es clara, esto no es por obra para que nadie para que nadie se gloríe. Por eso porque es un proceso de onen, o sea, es el vínculo. No olviden que el fundador, la familia, la pareja Fillmore, ella obviamente no tenía nexos con el hinduismo, pero su esposo sí, y él nunca se desvinculó de su admiración por el hinduismo. Eso fue lo que le dio la serpiente. Sí, seréis como dioses, ¿verdad? Entonces, con respecto a la salvación, Unity enseña que a través de múltiples reencarnaciones, la salvación es ese estado alcanzado en el que el cuerpo físico humano es sustituido por el cuerpo espiritual verdadero. Cada fase que la persona atraviesa es un plano más alto que el anterior. Así que con el tiempo, cada uno llegará a ser Cristo. ¿Ve? Entonces, desde luego, ese es el mismo planteamiento de la ciencia cristiana, el mismo planteamiento del hinduismo cristiano y el mismo planteamiento del gnosticismo. Por lo tanto, no es parte del cristianismo ortodoxo. El cristianismo ortodoxo postula que la salvación es a través de la gracia de Dios en la persona de Jesucristo, que la salvación mediante el sacrificio vicario de Cristo en la cruz y su resurrección es la que lo patentiza. La Biblia enseña que no existe reencarnación. El cristianismo postula que no existe reencarnación. Que hubo cristianos que dijeron que había reencarnación, sí. De hecho, Orígenes postuló que había reencarnación, pero fue un individuo particular dentro de la fe cristiana, pero no necesariamente. Es la doctrina de la Iglesia. No está establecido el concepto de la reencarnación, todo lo contrario. La Biblia postula que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Claro, nosotros somos injertados al cuerpo de Cristo. Nosotros estamos injertados al cuerpo de Cristo, pero no somos Cristo. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, pero no somos Cristo. De hecho, el apóstol Juan, en Primera de Juan, en el capítulo 3 y verso 2, dice que seremos semejantes a Él. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? Después de nuestra experiencia de resurrección, porque todavía no hemos llegado a ese mismo nivel. Por el otro lado, con respecto al pecado, nuestros hermanos de Unity dicen, plantean un concepto muy ambiguo. Por un lado, ellos dicen que el pecado es irreal, igual que la muerte, igual que la enfermedad, igual que el dolor, igual que la pobreza, dado que se vencen mediante negación. Esa expresión de que lo tuyo es mental. O sea, en la medida en que tú lo niegas, no vaya lejos, eso no es Unity nada más que lo postula, ¿sabe? Esos cuentos que a veces usted escucha por ahí, yo no lo recibo. Lo cancelo. Claro, yo lo cancelo. Yo no sé cómo la gente hace esas vainas, pero lo dice, ¿verdad? La ambigüedad, no hay manera de que uno pueda postular conceptos como este, porque la Biblia y el mismo Jesús estableció que en el peregrinar del mundo los cristianos íbamos a tener ¿qué? Aflicción. Íbamos a tener aflicción. De hecho, la Sagrada Escritura dice inclusive que es necesario que el justo padezca y sufra como resultado de su posición de la justicia. Por el otro lado, con respecto a la Iglesia, por ser una comunidad sincrética, Unity permite el que cualquier miembro de la Iglesia sea a su vez parte de ellos.